Los pulmones son estructuras que están formadas por tejido conectivo que encierran unas estructuras tubulares. Estos son de color rosa o rosa claro y se encuentran ubicados en la cavidad torácica. El sistema respiratorio se divide en una zona de conducción y una zona respiratoria. Se compone de un conjunto de órganos que se encargan de llevar el oxígeno de la atmósfera hacia nuestras células. Entra por la nariz para continuarse por faringe y posteriormente laringe. Al llegar a la tráquea, pasa después hacia los bronquiolos principales de los pulmones. Estos transmiten el aire hacia los bronquiolos secundarios, posteriormente los terciarios, terminales respiratorio y finalmente a los sacos alveolares, donde se da el intercambio gaseoso. Para que ocurra inspiración, los pulmones deben ser capaces de expandirse cuando se distienden, deben tener adaptabilidad. Para que ocurra expiración, los pulmones deben disminuir de tamaño cuando se libera esta tensión, deben tener elasticidad. Y la tendencia a disminuir de tamaño también es auxiliada por las fuerzas de tensión superficial dentro de los alvéolos. Estas son las propiedades físicas de los pulmones. Presiones intrapulmonares e intrapleurales. El aire entra a los pulmones durante la inspiración porque la presión atmosférica es mayor que la presión intrapulmonar o intraalveolar. Dado que la presión atmosférica por lo general no cambia, la presión intrapulmonar debe disminuir por debajo de la atmosférica. Esto recibe el nombre de presión subatmosférica o presión negativa. El retroceso elástico que se opone de los pulmones y la pared torácica produce una presión subatmosférica en el espacio intrapleural. Esta presión se llama presión intrapleural. Así, hay una diferencia de presión a través de la pared de los pulmones, llamada presión transpulmonar o transmural, que es la diferencia entre la presión intrapulmonar y la presión intrapleural. La ley de Boyle declara que la presión de una cantidad de gas dada es inversamente proporcional a su volumen. Un aumento del volumen pulmonar disminuye la presión intrapulmonar, por ende entra aire. Por el contrario, una disminución del volumen pulmonar aumenta la presión intrapulmonar, lo que hace que se expele aire desde los pulmones. La ley de Laplace nos declara que la presión así creada es directamente proporcional a la tensión superficial e inversamente proporcional al radio del alvéolo. Esto quiere decir que la presión creada por la tensión de superficie debe ser mayor en el alvéolo de menor tamaño que en el de mayor tamaño. Esto implica que sin surfactante, los alvéolos de menor tamaño se colapsarían y vaciarían su aire hacia los alvéolos de mayor tamaño. El líquido alveolar contiene una sustancia que reduce la tensión superficial. Esta sustancia se llama surfactante. Es producida por células alveolares tipo 2, las cuales lo secretan hacia los alvéolos. Consta principalmente de fosfolípidos y proteínas surfactantes hidrofóbicas. Al entremezclarse con moléculas de agua, reducen la tensión superficial. Cuando los pulmones carecen de suficiente surfactante y sus alvéolos están colapsados, tenemos como resultado una afección que se llama síndrome de dificultad respiratoria. Cuando los pacientes presentan surfactante reducido debido a un choque séptico por una infección sistémica, tenemos el síndrome de dificultad respiratoria aguda. La ventilación pulmonar consta de dos fases, inspiración y expiración, las cuales se logran por aumento y disminución alternos de los volúmenes del tórax y los pulmones. Entre las porciones óseas de la caja torácica hay dos capas de músculos intercostales, los cuales sirven de auxiliadores en la inspiración y expiración. En la ventilación normal, tranquila, la inspiración está dada por el diafragma y los músculos intercostales externos, mientras que la expiración está dada por la relajación del diafragma y de los músculos intercostales externos. Por otra parte, la ventilación forzada está dada la inspiración por la contracción de músculos accesorios como los escalenos y esternocleidomastoideos, y la expiración por la contracción de los músculos abdominales y los músculos intercostales internos.
Los volúmenes pulmonares son los 4 componentes de la capacidad pulmonar total que no se superponen. El volumen de ventilación pulmonar es el volumen de gas inspirado o expirado en un ciclo respiratorio no forzado. El volumen de reserva inspiratoria es el volumen máximo de gas que puede inspirarse durante la respiración forzada, además del volumen de ventilación pulmonar. El volumen de reserva expiratoria es el volumen máximo de gas que puede expirarse durante la expiración forzada, además del volumen de ventilación pulmonar. Y el volumen residual es el volumen de gas que permanece en los pulmones tras una expiración máxima. Las capacidades pulmonares se refiere a las mediciones que son la suma de 2 o más volúmenes pulmonares. La capacidad pulmonar total es la cantidad total de gas en los pulmones después de una inspiración máxima. La capacidad vital es la cantidad máxima de gas que puede expirarse luego de una inspiración máxima. La capacidad inspiratoria es la cantidad máxima de gas que puede inspirarse después de una expiración del volumen de ventilación pulmonar normal. Y la capacidad residual funcional es la cantidad de gas que permanece en los pulmones luego de una expiración del volumen de ventilación pulmonar normal. La presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio. En reposo, la presión intrapulmonar es de 760 milímetros de mercurio y la presión intrapleural de 756 milímetros de mercurio. Durante la inspiración, la presión intrapulmonar desciende a 757 milímetros de mercurio y la presión intrapleural a 754 milímetros de mercurio. Mientras que en la expiración, la presión intrapulmonar vence a la presión atmosférica con 763 milímetros de mercurio y la presión intrapleural con 757 milímetros de mercurio, lo que permite el paso del aire. El intercambio de gases entre el aire alveolar y los capilares pulmonares da por resultado aumento de la concentración de oxígeno y disminución de la de dióxido de carbono en la sangre que sale de los pulmones. La ley de Dalton nos dice que la presión total de una mezcla de gas es igual a la suma de las presiones que cada gas en la mezcla ejercería de manera independiente. En la tabla se puede observar que a medida que el aire entra a los alvéolos, su contenido de oxígeno disminuye y su contenido de dióxido de carbono aumenta. En un adulto, el índice de flujo sanguíneo por la circulación pulmonar es igual al índice de flujo por la circulación sistémica. La presión impulsora en la circulación pulmonar es de 15 a 5 o 10 milímetros de mercurio. Esto quiere decir que la circulación pulmonar es una vía de resistencia y presión bajas. Las arteriolas pulmonares se constriñen cuando la presión de oxígeno alveolar es baja y se dilatan a medida que la presión de oxígeno alveolar aumenta. Esto ayuda a hacer coincidir la ventilación con la perfusión. El área de contacto extensa entre los capilares pulmonares y los alvéolos permite intercambio de gases rápido entre el aire y la sangre. Las neuronas motoras que estimulan los músculos respiratorios están controladas por dos vías descendentes principales, una que controla la respiración voluntaria y otra que controla la respiración involuntaria. El ritmo respiratorio es generado por una agregación laxa de neuronas en la región ventrolateral del bulbo raquídeo, que forma el centro de la ritmicidad, el cual controla la respiración automática. En las diferentes etapas de la inspiración encontramos 4 tipos de neuronas tipo I y también se han identificado 1 o 2 tipos de neuronas tipo E. Un gran conjunto de neuronas inspiratorias forman el grupo respiratorio dorsal del bulbo raquídeo y un conjunto de neuronas inspiratorias como expiratorias forman el grupo respiratorio ventral del bulbo raquídeo. Estas neuronas se encargan de producir un patrón rítmico de la respiración, la cual es influida por centros en la protuberancia anular. El control automático de la respiración también está influido por aferencias provenientes de quimiorreceptores. Se trata de los quimiorreceptores centrales del bulbo raquídeo y los quimiorreceptores periféricos. Los quimiorreceptores periféricos incluyen los cuerpos aórticos y los cuerpos carotídeos. Estos grupos de quimiorreceptores muestran respuesta a los cambios de la presión de dióxido de carbono, el pH y la presión del oxígeno.
La desoxihemoglobina se carga con oxígeno para formar oxihemoglobina en los capilares pulmonares y una porción de la oxihemoglobina descarga su oxígeno en los capilares de la circulación sistémica. La sangre arterial puede transportar 1.34 mililitros de oxígeno por cada gramo de hemoglobina. Por el contrario, cuando la concentración de hemoglobina aumenta por arriba del rango normal, es una afección llamada policitemia. Cuando la concentración de dióxido de carbono es alta, como en los tejidos periféricos, se une dióxido de carbono a la hemoglobina y la afinidad por el oxígeno disminuye, haciendo que se libere. A esto se le conoce como efecto Bohr. El dióxido de carbono es transportado en la sangre principalmente en forma de bicarbonato, que se libera cuando el ácido carbónico se disocia. El ácido carbónico se produce en su mayor parte en los eritrocitos a medida que la sangre pasa por los capilares sistémicos. El dióxido de carbono es transportado por la sangre en tres formas. 1. Como dióxido de carbono disuelto en el plasma. 2. Como carbaminohemoglobina. Y 3. Como ion bicarbonato. El pH del plasma sanguíneo se mantiene dentro de un rango de valores estrecho mediante las funciones de los pulmones y los riñones. Los pulmones regulan la concentración de dióxido de carbono de la sangre y los riñones regulan la concentración de bicarbonato. La acidosis respiratoria es un aumento de la retención de dióxido de carbono que puede dar por resultado acumulación de ácido carbónico y así una disminución del pH en sangre hasta cifras por debajo de lo normal. Una acidosis metabólica es la producción aumentada de ácidos como ácido láctico, ácidos grasos y cuerpos cetónicos o pérdida del bicarbonato en sangre, lo que da por resultado una disminución del pH en sangre hasta cifras por debajo de lo normal. Una alcalosis respiratoria es el aumento del pH en sangre debido a pérdida de dióxido de carbono y ácido carbónico. Y la alcalosis metabólica es el incremento del pH en sangre producido por pérdida de ácidos o por acumulación excesiva de base bicarbonato.